El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, saludos cordiales, 6:31, gran visualización como cada mañana que tenemos de nuestra amable audiencia. Dios les pague por escucharnos, por amplificar la señal informativa de a primera hora a través de Majestad Radio. Más adelante ya estaremos con Majestad Televisión. Las diferentes alternativas que tienen ustedes para seguirnos a través de nuestra señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, por www.radiomajestad.com, a esta hora por el canal 3 para los suscriptores de TVNet en Santo Domingo de los Áchilas. Y estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es justamente nuestro portal. Hoy estamos de cumpleaños aquí, ¿eh? Le vamos a saludar al DJ Line. Regala una sonrisa, DJ. Muchas gracias. Hoy está de cumpleaños el DJ Juan Pablo Constante, nuestro compañero que posibilita que podamos salir al aire con la calidad que procuramos hacerlo, a quien lo queremos mucho y le deseamos toda suerte de parabienes en como dicen los que saben, ¿no? En esta vuelta al sol. Así que feliz cumpleaños para nuestro amigo Juan Pablo Constante, DJ Line, que festeja hoy el mejor de sus días. Bueno, hay un montón de cosas para comentar, querida audiencia. ¿Qué les parece si empezamos por el chascarrillo de ayer? Yo quisiera que los políticos en el Ecuador, y permítanme hablar no solo como periodista, sino también como ciudadano. Uno no pretende vivir en un país con una democracia perfecta. O sea, creo que no hay una sociedad perfecta en el mundo. Las sociedades están integradas por seres humanos. Los seres humanos somos imperfectos. Somos susceptibles de errores. Uno de los cuestionamientos que en lo personal siempre he hecho es la ausencia total de autocrítica por parte de la clase política y de la clase dirigente, de la clase gobernante. Es muy difícil que un presidente de la República reconozca que se equivocó, que un ministro de Estado admita su error, que un funcionario pida disculpas por algún error, que la gente se pone más brava o simplemente miran hacia otro lado, se hacen los locos, como este país es un país de memoria corta. El escándalo de hoy será olvidado por el de mañana y el de mañana por el de pasado mañana y así. Porque este país es así. Tenemos memoria corta y es el país de la memoria corta. Y solamente nos acordamos de lo que nos conviene. Y nuestros políticos en el Ecuador carecen de total autocrítica. Y se inventan cualquier cosa. Esta campaña política, matizada por varios elementos, el contexto de la pandemia del COVID-19, una crisis económica muy compleja que ha vivido la República, una emergencia sanitaria que no tiene precedentes en la historia planetaria y de la que Ecuador no ha podido abstraerse, con las consideraciones además que las mencionamos el día de ayer, el hecho de que lejos de evolucionar positivamente, las cosas se están complicando, basta con ver las estadísticas. Pese a todo eso, los políticos demostraron ausencia total de sensibilidad. Cuando debió haber sido esta una elección en la que se presenta el menor número de candidatos, resulta que esta elección, con estas consideraciones que estoy señalando, crisis económica, la pandemia, etcétera, es la elección que en la historia del Ecuador reporta el mayor número de candidatos a la presidencia de la República, 16. No hay precedentes en la historia del país desde 1830 que este país se convirtió en república en la que hayamos tenido tal número de candidatos a la presidencia de la República. 16 personas buscando llegar a Carondelet. El número más cercano, tal vez el más alto, había sido en 2006 cuando se presentaron 13 opciones presidenciales. Tenemos 16. Si uno hubiese esperado que las cosas se lo haga de otra manera. Y ojo, a menos de 3 semanas de las elecciones subsisten los reclamos de justicia social del señor Álvaro Noboa. Imagínense ustedes, hubiésemos tenido 17, no vamos a tener 17, eso ya no es posible, ya, no va a ocurrir eso. Pero hubiésemos tenido 17 candidatos a la presidencia de la República en un país de 17 millones de ecuatorianos y de 13 millones de electores. Y claro, si uno recorre la historia, uno se va a encontrar que en cada elección hay personajes que de alguna manera le ponen el picante al proceso electoral. Pero digo,
nuestros políticos no dejan de sorprender y se superan. Y me parece a mí que como nunca antes, y por eso yo sí saludo y destaco el hecho de que la Asamblea Nacional, en las actuales reformas que están vigentes al Código de la Democracia, haya incorporado la obligatoriedad del debate. Que el concepto del debate tiene que mejorar desde luego. Ya que la aplicación, no el concepto, que la aplicación del debate tiene que mejorar, por supuesto, y tiene que mejorar, pero diametralmente, desde luego. Pero el concepto mismo es sano y es muy valioso que haya sido incorporado en el Código de la Democracia. Más allá de que hay algunos bemoles que ya los vamos a comentar. Pero digo, estos ejercicios, como el del último fin de semana del Consejo Nacional Electoral, con todas las limitaciones, ¿ya? Insisto, conceptualmente, es valioso porque le permite al país conocer quiénes son estos personajes que en algunos casos no representan una orientación política, no se sabe a ciencia cierta su trayectoria, no se sabe de dónde aparecieron para ser y qué credenciales reúnen para ser candidatos a la presidencia de la República. Y ojo, cualquiera de nosotros, en goce de nuestros derechos políticos, de nuestros derechos de ciudadanía, de nuestros derechos de participación, podemos elegir y ser elegidos. Cualquiera de nosotros. Pero aquí creo que en el Ecuador se deben llevar adelante procesos serios para poder establecer verdaderas candidaturas que contribuyan al debate político y al debate público sobre los temas que le interesan a la gente. Y aquí uno se encuentra con que de la noche a la mañana aparecen personajes como candidatos a la presidencia de la República. Y me parece a mí que uno de los personajes que se destacó, entre comillas, durante los 3 ejercicios de presencia de los binomios presidenciales. El del diario El Comercio, donde estuvieron 14 de los 16 candidatos presidenciales. El de la Cámara de Comercio de Guayaquil, donde estuvieron 13 de los 16 candidatos presidenciales. Y el del Consejo Nacional Electoral, donde obligatoriamente, porque ahí no tenían chance de sacársela, estuvieron los 16 candidatos presidenciales. Digo, probablemente uno de los personajes que más se destacó, entre comillas, fue el candidato Giovanni Andrade. Y no se destacó precisamente de modo positivo. Hubo otros candidatos que no eran tan conocidos que sí se destacaron positivamente. Pero el señor Andrade no se destacó por un papel positivo, no se destacó por un pleno conocimiento del manejo de la cosa pública, por tener claridad de conceptos sobre temas muy sensibles. O sea, el país se dio cuenta que hubo personajes, entre ellos el señor Andrade, que pretenden dirigir los destinos del país sin tener un conocimiento básico de temas que le interesan a la sociedad. Que hay gente que se limita a hablar de la política y de la política macro, o se limita a hablar de los temas de la macroeconomía muchas veces desde la generalidad, pero cuando le preguntan especificidades ya empiezan a patinar. No saben de la separación de poderes, no saben cómo funciona la institucionalidad, presentan cualquier tipo de iniciativa sin saber que esas iniciativas no son exclusivas de la función ejecutiva, sino que tienen que pasar por el tamiz de la función legislativa, incurren en el populismo penal, hablan de la cadena perpetua, hablan de la pena de muerte, hablan del testaferrismo así nomás, sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de preparación. Eso fue lo que vimos en estos 3 ejercicios que he citado. Más o menos 14 horas de presentación de los candidatos. Y por ejemplo, el señor candidato Giovanni Andrade, está claro que no tenía idea. Cuando le preguntan justamente sobre un tema que es de profunda sensibilidad. Los políticos deberían tenerla clarísima. Y a dejar de hablar de la generalidad de la política y empezar a aterrizar algunos temas. Por ejemplo, el combate a la violencia contra la mujer, el combate a la violencia intrafamiliar, el combate a la violencia de género. Estoy convencido que la mayoría de candidatos presidenciales no se enteró que en el año 2017 fue aprobada la ley para la erradicación de la violencia de género, un sábado 25 de noviembre, cerca de la medianoche, justo el día de la conmemoración de la erradicación de la violencia contra la mujer, que fue un ofrecimiento del entonces presidente de la Asamblea, José Serrano. Finalmente lo hicieron con las justas, pero cumplieron con el anuncio de un proyecto que además, que digo, el país tiene memoria corta, un proyecto que fue presentado por el propio gobierno
El presidente de la República fue a la Asamblea Nacional junto a la entonces ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y entregaron el proyecto para la ley para la erradicación de la violencia de género, que lo presentaron con gran pompa, ¿no? Y seguramente no se han enterado varios de los candidatos presidenciales que fruto de ese proyecto se estableció la obligatoriedad de una política pública que no se ha cumplido, pues. No se ha cumplido ni en el diseño mismo de la política pública, ni tampoco en la asignación de recursos. Probablemente el señor Andrade, al que le hicieron esta pregunta, no se enteró que de un presupuesto inicial de $5 millones el año anterior, redujeron a solo $900,000. Y digo, no se enteró porque planteó una cifra astronómica que develó su desconocimiento sobre la composición del presupuesto general del Estado. Dijo, yo destinaré $3,000 millones. Cuando yo escuché esa cifra dije, ¿qué pasó? $3,000 millones. Equivalente a todo el presupuesto del sector salud. O sea, de 5 millones que era el presupuesto, que lo bajaron a 900,000, a $3,000 millones. Claro, ¿y cuál ha sido la justificación del señor? Que le escopolaminaron. Ojalá que este café no esté con escopolamina, ¿eh? Para no decirles cualquier cosa a ustedes. Que le escopolaminaron. Les dijo a los colegas de La Posta ayer. Punto para La Posta. Punto para La Posta, porque le saca esa declaración al señor Andrade. Pero ni siquiera tienen otros argumentos. Ni siquiera tienen otros argumentos. Y ayer dice, me voy a someter, recién dice que se va a someter a un examen. Me parece a mí que hasta para tratar de justificarse, los políticos deberían buscar mejores argumentos. Es un argumento tirado de los cabellos, que no justifica de modo alguno su paupérrimo papel. Un papel que además devela o refleja o termina mostrándonos de cuerpo entero que el sistema de organizaciones políticas y este diseño para la participación de ciudadanos que pretenden ser candidatos a la presidencia de la República tiene que ser repensado. Tiene que ser repensado. Yo insisto, yo defiendo el principio de que todos los ciudadanos, en goce de nuestros derechos políticos y de participación, tenemos el derecho de elegir y de ser elegidos. Pero vámonos ubicando, pues. O sea, yo no me atrevería a presentarme como candidato a la presidencia de la República porque no estoy preparado, pues. No estoy preparado. Y estoy seguro que muchos de ustedes pensarán lo mismo, pues. Hay gentes que cada elección se presentan como candidatos. Lo han hecho como un deporte nacional, ¿no? Se presentan en cada elección o cada cierto tiempo como candidatos y nunca ganan. Pero son candidatos. Y en sus hojas de vida son candidatos. Sin consistencia ideológica, sin consistencia política. Algunos hoy no hablan de las ideologías porque dicen hay que ser pragmáticos. Ya el debate de las ideologías ya pasó, ya superó. ¿Qué clase de políticos tenemos en el Ecuador? El político ecuatoriano tiene que tener consistencia ideológica. El político ecuatoriano tiene que tener un nivel mínimo de preparación y no, para mí no pasa por el título universitario. No pasa por el título universitario. Porque hay personas que dicen que los asambleístas deberían ser gente que tenga título universitario. Perdóneme, yo he conocido legisladores y hablo desde el conocimiento. Porque he sido gran parte de mi carrera periodística reportero parlamentario. Yo he conocido políticos que han tenido un montón de títulos y que han sido un desastre en el ejercicio de la política. Que no le han aportado nada a la política. Y he conocido políticos que no han tenido título universitario y que han generado contribuciones muy valiosas a la construcción de leyes, porque han sido autodidactas, porque se han formado, aunque no tengan título universitario. Título no le hace, no pasa por ahí la cosa. Lo de fondo, a propósito de este ejemplo que estoy señalando del señor Giovanni Andrade, le digo con todo respeto al señor Andrade, es una crítica absolutamente constructiva. Primero, busque una mejor excusa. Busque una mejor excusa.
que hablar de que le han escopolaminado. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué habrían de escopolaminarle el café? ¿A cuenta de qué? ¿Para hacerlo quedar mal? ¿El hombre figura en las primeras ubicaciones de la intención de voto? ¿Le querían poner el pie para que la gente se burle de él? ¿Y para perder apoyo popular? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a Lasso? ¿Por qué no a Arauz? ¿Por qué no a Yacu? ¿Por qué no a Hervás? ¿Por qué no a Gutiérrez? ¿Por qué a Giovanni Andrade? Justo a Giovanni Andrade le dieron una taza con escopolamina. O sea, digo, creo que hasta para justificarse hay que buscar mejores argumentos. Pero eso demuestra que incluso en esto hay carencias de talentos, ¿no? Hasta para justificarse. Evidentemente con explicaciones tiradas de los cabellos que no tienen sentido alguno. Lo de fondo es que tanto el señor Andrade cuanto otros candidatos demostraron un nivel paupérrimo de conocimiento sobre el manejo de la cosa pública. El señor Andrade además ha estado señalado, y esto por ejemplo, di lectura a la nota de Vistazo, donde se mencionaba justamente una entrevista que la colega periodista María Belén Arroyo le había hecho en diciembre. En algún momento la colega periodista Sol Borja del portal GK también le hizo la entrevista y le preguntó y le cuestionó sobre el tema de Wikipedia. Yo no entiendo cómo el candidato a la presidencia no sabe, si es que es verdad lo que él dice, ¿no? Que el documento que él supuestamente presentó al movimiento político que inicialmente la auspició, que es Unión Ecuatoriana, había sido, según la versión de él, cambiado por Unión Ecuatoriana y presentaron otro copiado el 60% de Wikipedia. Por ejemplo, el señor Andrade en la nota de Vistazo dice que él tiene un plan de gobierno desarrollado desde 5 años. ¿Dónde está ese plan de gobierno? ¿Lo ha presentado al país? ¿Ha presentado ese plan de gobierno al país para verlo y para hacer la comparación? Y la candidatura del señor Andrade, con este bemol que estoy señalando, le agrego otro, el hecho de que Unión Ecuatoriana le quitó el respaldo y no lo está apoyando. O sea, Unión Ecuatoriana dijo, él no es nuestro candidato, pero claro, el Código de Democracia señala que las candidaturas una vez calificadas son irrenunciables. El señor Andrade no puede renunciar a la candidatura. No puede renunciar. O sea, sí o sí tiene que participar. Lo hace a través de un casillero de una organización política que no lo respalda. Pero es parte, digo, del folclore. Este probablemente es uno de los elementos más folclóricos de los últimos tiempos en una campaña electoral. De los más folclóricos. Y yo al mismo tiempo me pregunto, según todas las intenciones, todas las encuestas de intención de voto, todas, tenemos 2 pelotones, clarísimo. Hay quienes creen que después de las últimas apariciones de candidatos presidenciales, podríamos tener hasta 3 pelotones. Lo dijo anteayer Jacobo García, lo dijo ayer Carolina Ávila Nieto. Los dos coincidieron, por separado en entrevistas que tuvimos entre lunes y martes. Ellos están convencidos que no serán 2 pelotones, sino que serán 3 pelotones. Pero claro, Jacobo García decía, yo estoy seguro que habrá un segundo pelotón, pero no es que le va a disputar los primeros lugares al primer pelotón, sino que se va a desmarcar un poquito del pelotón de abajo. Pero a esta hora, ese pelotón de abajo, ninguno supera el 4% según las encuestas de intención de voto. Reiterando que las encuestas son fotografías del momento, que las cosas de un día para otro pueden cambiar, que las encuestas no son pronósticos ni mucho menos, sino simplemente una fotografía del momento, de cómo está el político en ese momento. Y en ese segundo pelotón las cosas no han evolucionado, no han cambiado. No llegan al 4%, 4-3%. Hay candidatos que no llegan al 1%. Me parece que hay un grupo de 6 o 7 candidatos que no pasan del 1%. Yo pregunto, ¿esto abona una real democracia? ¿Cuál es el objetivo de presentarse a una elección? ¿Cuál es el objetivo de no tener sensibilidad en entender la política de otra manera y no solamente el pensar que la política es cada 2 años ir a las elecciones y activar el movimiento o partido político? Entonces tengo elección presidencial, después de 2 años tengo elección seccional y después de los siguientes 2 años otra presidencial y de legisladores y después de 2 años otra seccional. ¿Qué hacen las organizaciones políticas a la interna? ¿Por qué, por ejemplo, hay casos como el de Fuerza Ecuador, que ocupó el nicho del desaparecido PRE?
que presenta un candidato a la presidencia de la República que supuestamente emergió de un proceso de democracia interna que fue cuestionado en su momento. Y me refiero al señor Miguel Salem Cronfle. Y presentó un candidato a la vicepresidencia de la República, que es el señor Gustavo Bucarán Ortiz, que dijo: señores, a mí no me han consultado, yo no he aceptado nada. Pero Fe ya les había presentado a ellos como el binomio. Y después, a la hora de la inscripción, aparece otro binomio. Aparece el señor Carlos Sañé de la Bastida en binomio con la señora Narda Ortiz. Aparecen de un momento a otro. Lo mismo pasó en Unión Ecuatoriana. El candidato supuestamente que emergió de la democracia interna, como le llaman pomposamente, el ejercicio de democracia interna. Va. ¿Quién hace democracia interna en este país? Pónganse la mano en el pecho, señores políticos. ¿Qué organización política hace verdaderos ejercicios de democracia interna? Participativos, ciudadanos, con vedurías, con seguimiento, aceptando los resultados de esa democracia interna. ¿Quién lo hace? Ese es otro ejemplo de inmadurez de este sistema de organizaciones políticas que tenemos en el Ecuador. En Unión Ecuatoriana, el candidato era el exfiscal Washington Pesantes, líder de su organización política, y después inscribieron al señor Giovanni Andrade. Lo de justicia social, que también parece hasta chiste esto. Presentaron al ingeniero Fabricio Correa en binomio con la señora Marcia Yazbek, y después de 2 semanas Correa declinó la candidatura, señalando que se han tomado el partido, y me imagino que se refería a Jimmy Salazar, quien fue fundador de Justicia Social y que recién nos venimos a enterar, ha estado de candidato en la provincia de Esmeraldas asambleísta, el esposo de la señora Pamela Martínez, por mencionar este tipo de ejemplos. Una organización política que en el camino se cambió de nombre, que de ruptura pasó a llamarse Construye. ¿Con qué objetivo? Y así por el estilo. El señor Pedro José Freile, que creo que es uno de los que generó positivas impresiones, independientemente de su orientación ideológica, generó positivas impresiones en estas presentaciones del comercio, de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del CNE, pero auspiciado por una organización política cuyo origen ha sido cuestionado y que en su momento tuvo relación con el exasambleísta Daniel Mendoza Arévalo. Esto tiene que ser analizado y tiene que ser repensado. Pero aquí no se habla nada de eso. Ayer, por ejemplo, con una querida amiga, Gaby Muñoz, interactuábamos en Twitter. Porque claro, ella destacaba un ejercicio que a priori es muy interesante, que lo está haciendo el canal de televisión Ecuavisa. A priori digo, es muy interesante el conversar con los jóvenes que son candidatos. Con los jóvenes. Con aquellos que deberían encarnar el relevo generacional en una organización política. Entonces es interesante cómo colegas como querido amigo Hernán Higuera entrevistan a estos jóvenes. Me parece que William Young en Guayaquil hace lo propio con los candidatos jóvenes, el colega periodista de Ecuavisa. Es interesante saber la visión de los jóvenes. Pero yo decía, siendo interesante ese ejercicio, termina siendo ineficaz. Porque en esta elección no votaremos por personas, sino que votaremos en plancha. Usted vota una sola vez, usted no vota por personas. O sea, usted va a la papeleta y va a ver el nombre, la fotografía del joven, pero no va a poder votar por el joven, sino que tiene que votar por toda la lista. Y a los jóvenes les ponen en los puestos secundarios. En la lista de 15 candidatos a asambleístas nacionales, de los 15 les ponen el puesto 14 o 15. Sin ninguna chance de llegar a ser legisladores. Porque no tienen chance, porque a la juventud no le dan chance. Porque aquí los políticos se llenan la boca presentándose como la alternativa que no sé qué, como le decía Hervás en sus presentaciones últimas. Javier Hervás dice, yo encarno el cambio, yo encarno a la gente nueva. Ok, ¿usted y quién es más? Las organizaciones políticas, y cito el caso de Hervás porque Hervás lo mencionó, no digo que no lo es, porque claro, está claro que Javier Hervás es por primera vez incursiona en actividad política.
Ya, pero ¿y el resto? ¿Dónde está el relevo generacional para presentarle propuestas diferentes al país? Gente preparada, jóvenes que se estén formando. A la interna de las organizaciones políticas, ¿quiénes tienen escuelas de formación política? ¿Quiénes? ¿O buscan solamente jóvenes para llenar la papeleta y pare de contar? Porque en los primeros puestos aparecen algunos personajes que ya han tenido su presencia en la política. Algunos que inclusive hasta fueron desprestigiados en su momento. Están otra vez ahí de candidatos. Y quieren llegar otra vez. Algunos ni siquiera tienen chances, pero están ahí de candidatos. Y los jóvenes en los últimos puestos. ¿De qué procesos de formación política estamos hablando? Mientras este tipo de cosas no cambien, seguiremos teniendo personajes como los que acabo de señalar, de candidatos a la presidencia de la República, que aparecen de un día para otro, que no han hecho carrera política, que no se sabe cuáles son sus credenciales, sobre las cuales inclusive hay dudas, sobre cómo obtuvieron sus títulos, sobre dónde hicieron el plan de gobierno. Mientras la política en este país no madure, mientras no se piense en un verdadero ejercicio ciudadano y mientras los ciudadanos no generemos un auténtico escrutinio público sobre lo que significa el hacer política y el demandar que los partidos y los movimientos se pongan serios, pues. Aquí se constituyen movimientos o partidos políticos de la nada y aparecen allí. Yo debo confesarles que para esta elección, yo recién, cuando se empezaron a registrar los candidatos, yo me vine a enterar de algunas organizaciones políticas de cuya existencia ni sabía. Ni sabía. ¿Cómo hacen para integrar organizaciones políticas? Y luego se presentan a las elecciones, no llegan ni al 1%. Ni al 1%. Eso no puede ser democrático. Eso no puede decir, eso es democracia. No. La democracia sí debe asegurar la participación de todas, de todos, sin duda. Pero hay reglas que hay que cumplir. Hay etapas que hay que pasar. Pero aquí en el Ecuador hay un montón de gente, hay unos que se creen presidenciables, que se presentan a cada elección y auspiciados por diversas organizaciones políticas. ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí el integrar una organización política se ha convertido en un deporte nacional. Y el poner a cierta gente que se creen predestinados para ser candidatos, que se presentan elección tras elección y no obtienen los porcentajes mínimos. Por cierto, quiero contarles algo. Y yo le agradezco públicamente este aporte al querido amigo y jurista André Benavides. Si es que pueden, síganlo al doctor Benavides, que siempre publica cosas interesantes desde el punto de vista del derecho, porque él es abogado. Él nos contaba hace pocos días, frente a una inquietud que había, ¿no?, sobre esta que fue un texto incorporado en la última reforma al Código de Democracia, que ojalá contribuya a que en la próxima elección ya no tengamos este remedio de papeleta que vamos a recibir el 7 de febrero, con 16 gentes que quieren llegar a la presidencia de la República, de los cuales hay una gran parte que no tienen ni la menor idea de lo que se metieron. En el artículo 223.1 del Código de Democracia se establece lo siguiente: las organizaciones políticas o candidatos que hayan recibido financiamiento del Estado a través del Fondo de Promoción Electoral. No se olviden ustedes que el pautaje en los medios de comunicación no sale del bolsillo de los candidatos, sino que los candidatos pautan en los medios, pero quien paga es el Estado a través del Consejo Nacional Electoral, si es que paga. Si es que paga. Porque aquí hay medios de comunicación con los cuales el CNE tiene deudas desde el 2017. Miren ustedes, desde hace casi 4 años. Si es que paga, pero eso dice la ley. Deberá reintegrar el 50% de los valores y montos entregados por el Estado luego de la segunda elección, cuando el mismo candidato no obtenga al menos un 4% de los votos válidos en la respectiva dignidad, binomio o lista según corresponda. Con esto, de los 16 que se presentaron a esta elección, yo creo que al menos 12 o 13 no se volverán a presentar en el 2025. De verdad. Y eso termina siendo un alivio.
termina siendo un alivio. Esta norma, que hubiese sido fantástico que se le aplique a la primera, pero yo entiendo, o sea, se les da 2 chances a los políticos. Entonces habrá políticos acá, habrá personajes que no sacarán ni el 1%, porque eso va a pasar, no sacarán ni el 1% y dirán, yo ya no me presento en el 2025. Me parece que este es un avance, porque de esta manera ya la presentación la presentación de ciertos personajes como candidatos va a dejar de convertirse en deporte, que lo hacen solamente para alimentar el currículum. Y de esa manera, ojalá, vamos a dejar de tener políticos de alquiler o candidatos de alquiler, y ojalá que así las organizaciones políticas piensen un poco más a quienes ponen de candidatos.